Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos están sintonizando. Es un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Alfa Bravo y esto no es como uno comienza, es como uno termina en el desarrollo personal, en el cuerpo, alma y espíritu. Y tengo una invitada de honor, Nancy Mayorga. Y Nancy es de Colima, es una terapeuta emocional. Bienvenida, Nancy, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es todo un placer estar aquí con ustedes. No, casualmente el placer y el honor es de nosotros. Y quería hacerte algunas preguntas. ¿Qué es exactamente una terapeuta emocional y qué tipo de terapias das? Muy bien. Yo me dedico a la terapia emocional, física y de relajación. La terapia emocional se refiere a trabajar desde la raíz del problema, que son las emociones, desde la mente, para llegar a transformar la vida de una persona, ya sea en lo individual, en lo familiar o en un grupo de personas. Y esa persona que acude a una terapia encuentra una manera diferente de vivir que le llene de satisfacción y éxito en su vida. Y casualmente hablando de la mente es tan poderosa, la mente te puede controlar o tú puedes controlar la mente, depende de diferentes factores, obviamente. Y el tema de hoy se trata acerca del miedo. ¿Qué opinas acerca del miedo antes que entremos al tema completo? Pues mira, a mí me ha tocado ver que la mayoría de las personas vivimos con el miedo. Desde muy niños nos fueron implantados en casa por papá, mamá o por aquellos cuidadores que se hicieron cargo de nosotros y pues lo venimos arrastrando, trayendo a nuestra vida adulta y considero que la mayoría de las personas viven con miedo, pero no se dan cuenta y mucho menos lo quieren aceptar. Es un tema muy bonito que abarca muchas áreas y muchos aspectos de nuestra vida, como es en este caso que yo les voy a hablar cómo nos afecta la salud física. Y sí, como estabas mencionando, el miedo totalmente comienza a una edad bien temprana. En sí, nosotros a esa edad temprana podemos modificar nuestra manera de ser en el sentido de que allí agarramos nuestras costumbres, valores, normas, cultura, etcétera. Entonces, desde temprana edad puede ser el factor importante en nuestro crecimiento y desarrollo personal, ¿verdad? Sí, así es. Aparte de que lo venimos arrastrando en el ADN de nuestros familiares y nuestros antepasados, cuando somos niños, muchas veces nuestros papás nos meten miedos irreales porque no queremos ir a cama, no queremos irnos a dormir y nos empiezan a asustar con que ahí viene el monstruo, el coco, y desde ahí es donde se empieza a desatar el miedo. Incluso hay personas adultas que todavía le tienen miedo a ese tipo de situaciones que podríamos decir, muchas personas podríamos decir que no existen, ¿verdad? Pero en la mente de esas personas que les fueron inculcados ese tipo de miedo, pues sí existe. Perfecto, y ahorita vamos acerca de la presentación. Déjame compartir lo que es la presentación en general. Y aquí tenemos cómo afecta el miedo a mi salud física. Obviamente un servidor, Alfa Bravo, y Nancy Mayorga. Déjame. En sí, lo que estamos viendo que el miedo es una ilusión, comienza o es creado por nuestra imaginación. En sí, no solo la mente, pero esta mente nos prepara o nos mantiene pues enfocado en lo que es nuestro pasado y presente y también nuestro futuro. Entonces, yo personalmente creo que si el enfoque está equivocadamente, nos puede perjudicar. ¿Qué piensas, Nancy, de eso? Efectivamente, muchas veces el miedo se vive en el pasado y no se disfruta la vida presente. ¿Por qué? Por algún pasado tormentoso que a la persona le tocó vivir en su infancia y no permite que su presente se lleve a cabo con armonía, paz, felicidad y éxito. Y también estar pensando en el futuro. Hay personas que no viven su presente por estar piense y piense en el futuro a través de esta emoción que es el miedo.
También el miedo es una percepción y nosotros lo identificamos regresa a nuestra cultura, nuestras normas, valores, todo desde temprana edad. ¿Qué opinas? Así es, ya que el miedo es una emoción que se manifiesta a través de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos son pues lo que es nuestro mapa mental, que es el significado de lo que nosotros hemos vivido en nuestra niñez, en nuestra etapa de adolescencia y nuestra vida adulta. Entonces todos esos pensamientos llevan a este sentimiento del miedo y se empiezan a manifestar en distintas áreas de nuestra vida, impidiéndonos trascender, ya sea en el trabajo, como pareja, ya sea en la escuela, y entonces empiezan a manifestarse físicamente en nuestra salud. En sí también el miedo es creada obviamente por nuestra mente en el sentido de la mente o la memoria y nuestra imaginación. Para mí es bien importante que identifiquemos que sí, nuestra memoria y la imaginación juega un rol bien importante en lo que es el miedo. En ese Así sen- es. ¿Qué opinas en ese punto? Así es, el miedo, por ejemplo, vuelvo a repetir, cuando se es niño, se le tiene miedo a lo irreal. ¿Por qué? Porque fue lo que nos fue implantado en nuestra vida, equivocadamente por la forma de que los padres nos fueron educados y no nos podían controlar o no controlan al niño y empiezan a infundarles miedo. Otro miedo es lo que vivió, la pérdida de un ser querido, si es niño, la pérdida de un padre, la ausencia de alguien, o no la pérdida como muerte, sino como el despido, la separación en un matrimonio, cualquier cosa que te haya causado esta emoción en tu vida, pues es lo que te impide en tu vida adulta trascender y te lleva incluso a tomar caminos falsos en la vida como son los vicios. También el enfoque de tu energía es bien importante porque, pues obviamente el pasado estaba mencionando acerca de las memorias, el presente es lo que actualmente estamos viviendo en nuestra realidad y el futuro Ujú. es nuestra imaginación. Y cualquier de este enfoque, si está dirigido incorrectamente, nos puede afectar, ¿verdad? Así es. También identificamos que el miedo es nuestro némesis, pues es un gran reto para nosotros pelear contra nuestro miedo. ¿Por qué crees que muchas de las personas se detienen a enfrentar ese miedo que tienen? Porque le tienen miedo al cambio, nos aterra tanto que nos hacemos parte de nuestra vida, la forma en la que estamos viviendo, que a veces puede ser negativa, tóxica, incluso muy dañina, pero nuestro miedo nos aterroriza a cambiar, entonces preferimos vivir de esa manera que vivir diferente, como por ejemplo, hay personas que tienen miedo a tener una pareja y se la pasan experimentando una, otra y otra, y el miedo realmente que tienen es al compromiso, no a tener una pareja, pero sus pensamientos equivocados en su mapa mental le impiden que vea con claridad lo que realmente está sintiendo y la barrera que tiene que trabajar y prefiere vivir de esa manera a creer que está repitiendo historias en su familia cuando en realidad lo está haciendo. Nancy, yo he escuchado casos donde obviamente dice, vengo de una relación que fue pues violenta o estaban abusando de mí físico, mentalmente. En ese punto estamos refiriéndonos al parte del miedo, lo que estás hablando. Sí, sí, de que, por ejemplo, a lo mejor de niños en papá y mamá se peleaban y al niño le tocó ver que a lo mejor se hasta agarraban a golpes, o por ejemplo, hay promesas incumplidas en casa y cuando tú creces, creces con miedo a que toda la gente te va a hacer lo mismo, a que la pareja que tengas te va a hacer el mismo daño que vistes en casa, que te van a fallar, porque a lo mejor tus papás hicieron promesas contigo y no las cumplieron, entonces eso te paraliza y tú creces con esa mentalidad, aunque no sea tu vida. ¿Por qué? Porque tú agarras, digamos, la capa o el chaleco de papá y de mamá, que son vidas que no te pertenecen e impiden sacar tu verdadero ser. Entonces ahí se ve la manifestación del miedo queriéndote proteger de lo que no te toca vivir. A eso es lo que yo me refería.
Perfecto. Y acerca del miedo que estabas hablando y mencionando que hay que cambiar el enfoque de la vida y en sí estoy totalmente de acuerdo porque identifico que cuando uno se enfoca mucho en el pasado, obviamente regresa a esas memorias retenidas de uno, de su niñez o de ese problema que estaban teniendo. Y si uno se enfoca mucho en el futuro, obviamente es algo que todavía no ha pasado y tal vez ni va a pasar, pero uno se satura con, pues, con teorías, con qué va a pasar, cómo va a pasar, esto es lo que creo que va a pasar y todavía no ha pasado eso en su vida. Y en sí creo que si dividimos el miedo, puede ser tanto como positivo y negativo. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, positivamente es cuando te activa a que tú hagas algo o te muevas del lugar donde ya no debes de estar, donde ya no está siendo productivo para ti, donde ya te está lastimando, ya no causa felicidad. Entonces uno tiene que empezar a actuar, entonces el miedo te está activando, también te activa para defenderte de algún peligro, ante cualquier circunstancia de la vida. En ese lado de la balanza es un miedo positivo, pero miedo negativo pues es cuando le tienes miedo a cosas como acabo de decir, que todavía no existen. Por ejemplo, quieres hacer un proyecto, estás en un trabajo, le tienes miedo al fracaso. Entonces, sabes que todavía no lo has intentado y ya te das por hecho de que ya fracasaste, cuando en la vida no hay fracasos, sino lecciones de vida. Hay gente que le tiene miedo al dinero, a la enfermedad y a muchas situaciones por las cuales ellos tuvieron que ver, pasar o estuvieron a su alrededor y se los metieron en su cabecita como si fueran parte ya de ellos. Y aquí el tema súper importante también que se relaciona a cómo afecta el miedo a mi salud física. Yo sé que me estabas hablando acerca de eso y es bien importante que pues todos comprendan que no solo es el miedo que te limita a cierta área, también te puede afectar en tu salud, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, mencionas que el miedo y la salud te afecta a algunos órganos. Sí, aquí lo maravilloso que nosotros nos tenemos que dar cuenta es como tú dijiste al principio, somos mente, cuerpo y alma y estamos conectados en un equilibrio, el cual si de alguna manera nosotros nos desequilibramos, el cuerpo nos avisa. Por ejemplo, si nosotros no vemos que alguna emoción nos está dañando, nuestro cuerpo va a empezar a hablar y a manifestarse a través de síntomas en los órganos que vamos a empezar a sentir como enfermedades, entonces el cuerpo aquí nos está diciendo cuál, en este caso, cuál órgano esta emoción está afectando y es de lo que vamos a hablar ahorita. Perfecto. Y mencionaste que también afecta a diferentes áreas específicas. ¿Puedes hablar un poco de eso? Ok, todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos a través de nuestras emociones nos afectan a nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo grita lo que nuestra mente está callando. Entonces, así como el miedo, la ira, el resentimiento, el odio y todas las emociones con las que nosotros conocemos y con las que vivimos, así sea la alegría, nos llevan a manifestaciones en el cuerpo que nosotros conocemos como síntomas y enfermedades. Entonces nos puede afectar desde el corazón, desde la cabeza, desde los órganos como las articulaciones, ligamentos y tendones. Usualmente cuando miro algo que le afecta a la salud, lo primero que estoy pensando yo personalmente es siempre el estrés, ¿verdad? Que el estrés, el Sí. estrés, el estrés. Pero en sí me estás dando más conocimientos que lleva más que el estrés, este miedo, obviamente. Así es, la mayoría de las personas conocen nada más al estrés como parte de la emoción que más nos afecta y sí que nos afecta y mucho a nuestra salud, pero también existen otros factores que nos afectan como son todas nuestras emociones en positivo o en negativo que se activan y se conectan con el equilibrio que tenemos mente, cuerpo y espíritu y es lo que nosotros, con lo que nosotros andamos todo el día, si a veces te sientes cansado, si te levantas un día con dolor de cabeza, con dolor en las piernas, a través de la circulación, con taquicardia, con algún dolorcito en los riñones o inflamación en el hígado, todo esto
que tu cuerpo está manifestando, es que te está hablando y te está diciendo que algo no anda bien, pero no anda bien en tu emoción. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás actuando ante cualquier circunstancia, situación de la vida? ¿Con qué emociones está llevando a cabo tu vida para afectar de esa manera tu cuerpo? Tal vez hay veces lo identificamos todo que nos está pasando algo y lo miramos tan normal porque obviamente no sabemos identificar y no estamos capacitados para identificar pues esos afectos, ¿verdad? O eso es lo que está causando el miedo en sí. Así es, como en muchas ocasiones hay personas que se sobrecargan de trabajo y trabajan horas y horas y horas hasta de día y de noche por terminar algún proyecto o algo que en su trabajo les dejaron y no están tomando en cuenta que pues también tienen el cuerpo y la salud física a la cual hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle unos minutos, hay que relajar el espíritu, hay que relajar el cuerpo, hay que convivir, pero si te enfocas en todo eso, entonces es ahí donde tu cuerpo va a empezar a manifestar que ya le pares de alguna manera a través de tus órganos. Entonces no solo me estás identificando lo que es una buena alimentación, pero también una buena alimentación en el sentido mental, sano, para que no te afecte exactamente cosas que estamos identificando en esa foto, ¿verdad? Sí, así es, a la salud, no nada más la salud es física, también es emocional, de relajación, espiritual y mental. Entonces hay que tener un equilibrio en todo ello para que nosotros podamos sentirnos a gusto y llevar a cabo las actividades de nuestra vida en perfecta paz, calma, armonía y de manera exitosa. ¿Y qué tipo de síntomas podemos identificar en esas fotos? Ok, si podemos cambiar la siguiente diapositiva, nada más veo la primera. No las alcanzo. Sí, nos estamos identificando Un lo que es segundo. el pulmón, el Muy intestino bien. grueso. Sí. Ok. El miedo nos afecta principalmente al riñón. El riñón es el primer órgano que nosotros afectamos a través de esta emoción. ¿Por qué? Porque el riñón desprende unas glándulas a la parte suprarrenal, que son unas áreas que están arribita del riñón, donde están las hormonas de la adrenalina que nos disparan y que se afectan por todo el cuerpo, se disparan para poder llevar a cabo aquella, aquella defensa que nosotros tenemos ante cualquier ataque. Entonces, el exceso de eso como el exceso de la emoción de miedo es lo que nos va enfermando. ¿Por qué? Porque nos empieza a dañar los riñones. La manifestación del exceso de miedo daña las áreas suprarrenales como la vejiga, lo que es las vías urinarias tanto en hombre o en mujer. Entonces el cuerpo se empieza a sentir más cansado, tus actividades ya no las llevas a cabo de manera adecuada y te empiezas a preguntar, ¿por qué me siento tan cansado? ¿Por qué no rendí igual? ¿Por qué ya me está, por qué me está pasando este tipo de situaciones en mi cuerpo? Si yo estoy bien, si yo hago ejercicio, como bien, o llevas una vida saludable, pero no te das cuenta que no se trata nada más de eso, sino hay que ver cómo anda tu emoción para ver cómo está dañando su cuerpo. Entonces, principalmente el miedo nos daña los riñones, como es todo el sistema urinario. Y también he identificado que también en la sección de los ojos, como bolsas, ah, Perfecto. Sí, el miedo se manifiesta en diferentes áreas. Por ejemplo, como lo dijimos anteriormente, el miedo al pasado, el miedo al exceso de que nosotros no soltamos nuestras creencias, a pesar de que ya sabemos que nos limitan a trascender y nuestra forma de vida pasada que se nos fue enseñada por papá y mamá y todo lo que aprendimos, nos aferramos a ello. Entonces, a través de los riñones se empieza a ver exceso de líquido, como por ejemplo gota, ácido en el cuerpo que se le conoce como lo que es la gota, pero también tiene otro nombre, ácido úrico, como celulitis, como bolsas en los ojos o retención de líquidos en cualquier parte del cuerpo, porque esta es una manifestación de que tú estás reteniendo cosas que ya no deben de estar en tu vida presente, que debes de soltar y debes de dejar ir. Entonces el cuerpo de esa manera nos está diciendo, ya suelta, ya deja ir,
ya no puedo más con esta carga emocional que le estás dando al cuerpo. Entonces es por eso que se ven ese tipo de manifestaciones en el cuerpo, exceso, lo que es celulitis, gota, lo que son las ojeras, inflamación en cualquier parte del cuerpo, dolor en las articulaciones provocado por la acidez del ácido úrico en el cuerpo y todo esto provocado por los riñones. Y también cuando identificas también aquí de los apegos y la melancolía, ¿qué puedes hablar de eso también? El exceso, por ejemplo, de apego y melancolía provocados por el miedo de que tengo miedo salirme de la casa de mi mamá, ya tengo 40 años, o de que tengo miedo tener una relación porque tengo miedo a que me abandonen, o sea, tienes miedo y te apegas a una situación que sea negativa y no positiva en tu vida y sabes perfectamente que tienes que hacer un cambio, que tienes que creer más en ti y que tienes que aprender a soltar y confiar en las demás personas empieza a manifestarse a través de tu páncreas. Y en el páncreas, pues empieza con el hígado también y te empieza a decir que sueltes, que no vivas toda la vida en esa emoción, sino que experimentes otros cambios en tu vida. Y en sí estoy notando diferentes, pues, diferentes partes del cuerpo que es afectado por el miedo. También estamos mirando lo que es el hígado, la vesícula y biliar. Y la vesícula biliar, que son los órganos que se afectan, pero de una proporción más pequeña a la del riñón, ya que están conectados los órganos con el riñón, que son los principales órganos vitales, y por eso también se empiezan a afectar cuando nosotros vivimos, digamos, en un miedo tan tormentoso que llevamos 10 años de la misma manera y no queremos hacer ningún cambio. Esto se manifiesta también a través de los alimentos. Nuestro miedo, cuando una persona tiene mucho miedo, empieza a comer más dulce, ya sea líquido o ya sea en alimentos sólidos, el exceso de bebidas endulzantes como los refrescos, el chocolate. Entonces eso es lo que te va a provocar que sustituyas lo natural, que en este caso es el alimento natural nutritivo y el agua natural por otras bebidas y empieces a dañar de esa manera tus riñones y los riñones posteriormente van a dañar el hígado. Primero se daña el hígado y la vesícula biliar y ellos van a dañar los riñones porque los riñones se encargan de sacar de tu cuerpo todo lo que es líquido. Entonces se encargan de limpiar todo el líquido en tu cuerpo, manifestando que están limpiando todo aquello que emocionalmente ya no te sirve, pero tú estás aferrado a tenerlo ahí. Entonces por eso esta manifestación en los órganos. Estoy leyendo que el disgusto, el estrés, la rabia y etcétera es en sí también te puede afectar. También te afecta de alguna manera al riñón, nada más que en especial hay otras emociones que dañan más directamente a estos órganos, pero también te afectan a través de que te la pases siempre enojado y disgustado con todo el mundo, que tienen que ser las cosas como tú quieras y a la perfección que tú quieras, sin confiar en las demás personas, sin delegar, te vuelves muy aprensivo contigo mismo y eso va directamente a tu riñón. Y en sí hay muchas personas que tienen el concepto de no dejar ir las cosas. Y he notado que algunas personas se afarran, digamos, a hacer algo, como estábamos mencionando, porque creen que si alguien toma esa batuta, digamos, ellos la van a hacer totalmente mal. Que- Sí, y para mí es obviamente dejar ir esa inseguridad para que se aseguren que obviamente se distribuya mejor no solo la calidez del trabajo, pero también el estrés baje, las responsabilidades se pasen a otras personas, porque a veces queremos en sí tratar de controlar, ¿verdad? así es. Aquí lo que se debe de hacer es confiar en las demás personas. Todas las personas tenemos las mismas capacidades, nada más que la experiencia de vida es lo que define que cada uno seamos diferentes y el aprendizaje que hemos llevado en la vida. Hay que confiar que cada uno trae lo suyo para aportar a un enriquecimiento de lo que se vaya a hacer o cualquiera que sea el área en la que se quiera trabajar y hay que saber delegar, no hay que tenerle miedo a que nos vayan a traicionar o que no vaya a funcionar, porque ahí es donde el miedo implica decir,
No delego porque no sabe o porque no funciona o porque ya hacemos toda una historia y una situación de lo que no ha pasado y entonces es quien está actuando ahí es el miedo. Y lo mismo pasa en la pareja. Muchas veces dice la mujer, yo mando porque si manda mi marido, luego se me sube encima. O al revés, el marido manda porque según su creencia, el hombre es el que manda. Entonces, eso pasa en la pareja, en la familia, en el trabajo, con los amigos, con la novia y con todo lo que te rodea. ¿Por qué? Porque la manifestación es el miedo que tú creíste desde niño, te inculcaron, porque lo trae uno desde la niñez, o que tú vistes en tu alrededor que esa era la manera en la que se vive y así lo tienes que vivir. Entonces hay que aprender a saber trabajar en equipo, a delegar y a confiar en las demás personas. Personalmente, en tu opinión, ¿tú crees que podemos limpiar ese chip o reprogramar a una persona? Sí, yo creo en el cambio, yo creo que todas las personas, mientras estemos en esta vida, podemos lograr todo lo que queremos y cambiar. Claro que para lograr las cosas que más anhelamos, tenemos que quitar lo que traemos de más, ir descargando todas aquellas emociones que nos impiden trascender, siempre y cuando la persona quiera, porque a veces queremos nosotros querer cambiar a otras personas o queremos ayudar a otras personas, pero esas personas no están dispuestas a ayudarse ni a hacer nada por ellas mismas. Y por más que trabajes con ellas y hagas y deshagas, la persona va a seguir siendo igual. Aquí lo importante es que la persona reconozca que vive a través del miedo, que se le es imposible ser feliz y lograr lo que quiere porque el miedo abunda en toda su vida y ya lo trae bien manifestado físicamente en su salud. Entonces nosotros empezamos a trabajar como, pues descreando desde su subconsciente todo aquello que le impide trascender a través de esta emoción. ¿Desde dónde? Desde la raíz. ¿Y cuál es la raíz? Pues si es posible desde el vientre de su madre que pudo haber sido ahí donde se inculcó el primer miedo en la vida de esta persona. Perfecto. Y también cómo el miedo afecta en taquicardias. En el corazón, porque cuando una persona tiene miedo, cuando se dispara por toda su sangre, esa química que suelta en las áreas suprarrenales se va directamente a toda tu torrente sanguínea, toca el corazón y empieza a hacer latidos, que son las taquicardias, como que lo acelera y es ahí donde está el miedo. Por decir un ejemplo, hay muchos deportistas que son saludables, sanos y después corriendo les da un infarto en casa, o personas que no sean deportistas, pero que digan que llevan una vida muy balanceada. ¿Qué es lo que sucede que no te dicen? La emoción, ¿con qué emoción vivía? A lo mejor era muy exigente con su disciplina si es deportista para lograr la meta. Entonces ahí el miedo involucraba a perder, al fracaso, a no ganar, a no estar físicamente como le están pidiendo. Entonces, todo eso fue lo que le llevó a hacer ese desgaste en el corazón y le dio el infarto. Lo mismo le In- puede pasar a cualquier área de trabajo, ¿ok? Interesante porque usualmente cuando pensamos del miedo, pensamos pues algo diferente y tú no estás abriendo el tema más. Y al final de cuentas, tú mencionaste que uno tiene que tomar la iniciativa para pues tomar dos caminos diferentes, ¿verdad? Y uno elige qué Sí, camino va a ser. ¿Qué así, opinas de eso? ok. Hay que elegir nosotros el camino correcto a través de ir sanando todo aquello y cambiando todo aquello que nos impide estar en donde queremos estar. Por ejemplo, muchas veces culpamos como yo dije ahorita, se implanta en la niñez, pero no por eso vamos a pasar culpando a mamá y a papá o a toda la gente. ¿Por qué? Porque cada quien nos enseñó de acuerdo a lo que traía en su mapa mental o en su vida. Entonces nosotros ser conscientes de que si nosotros aprendimos de esa manera y podemos desaprender para aprender una mejor manera es elegir el camino correcto, elegir el camino que te lleve a vivir emocionalmente saludable y físicamente mejor que como estás viviendo para poder llevar un equilibrio en todas las áreas en las que tú quieres trascender en esta vida. Y ser valiente sobre todo, porque todos los cambios son un proceso y un proceso no se da de la noche a la mañana, un proceso
dura tiempo y van involucrados muchos factores y muchos aspectos para lograr lo que nosotros queremos, así como nos tardamos tantos años en darnos cuenta en realidad qué está pasando con nosotros, pues de la misma manera vamos a ir trascendiendo. Y es importante que pues nosotros tenemos la opción de decidir qué camino vamos a tomar. Y cuando hablas de ser valiente, ¿qué significa? Porque necesito clarificar eso, que qué es ser valiente. Ok, ser valiente es, por ejemplo, si sabes que para quitar el miedo tienes que dejar ir cosas en tu vida que no te están proporcionando nada bueno, sino todo lo contrario y te impiden dar ese paso para llegar a donde quieres llegar, muchas veces nos aterra el que tengamos que desprendernos de cosas en nuestra vida, de personas, circunstancias, lugares, sentimientos y pensamientos. Entonces preferimos quedarnos en ese lugar que ser valientes y dar ese paso que va a doler al principio, pero todo depende de la emoción que tú le quieras poner, porque si tú vives bajo el dolor, lo puedes vivir 20 minutos, cada emoción puedes vivirla y disfrutarla, pero si vives con ella un día, 2 días, 3 días, una semana, pues ya te impidió que trasciendas en donde tú querías moverte. Y Nancy, antes que nos despidamos, ¿nos puedes dar un poquito de información? ¿Dónde encontrarte? Teléfono, redes sociales, para que tengamos más información y pues la audiencia tenga Sí, toda la claro que sí. información, ¿sí? Ok. Pues miren, yo trabajo la terapia física, la terapia emocional y la terapia que es a través de diagnósticos de salud para ver cuál es la raíz de todo lo que tú sientes y de manera en conjunto poder llegar a la salud emocional, física y de relajación. Yo estoy en el estado de Colima, aquí es donde tengo mi consultorio y mi clínica de desintoxicación emocional. Mi teléfono es el 312-106-8796. Tengo un canal de YouTube al cual pueden ingresar donde tengo pequeños videos motivacionales. Se llama Nancy Mayorga. En Facebook estoy como @Mayorga Capacitación. Estoy para servirles en cualquier hora. Me dejan un mensaje, yo con mucho gusto lo contesto o una llamada. También trabajo a través de lo que es la inteligencia emocional y la programación neurolingüística con grupos de personas, ya sea también en lo individual. Y también trabajo la terapia de barras de acceso a la conciencia para descrear desde el subconsciente todo aquello que te impide trascender en esta vida. Nancy, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que solo cubrimos ni un porcentaje del miedo, honestamente. Me gustaría que pues nos visitaras de nuevo, compartieras más de tu experiencia en otra área de experiencia que de tantas que tienes para que pues obviamente agarremos más información porque lo bueno es estar informado y tener la información correcta, tener las herramientas correctas, porque hay veces creo que no tenemos las herramientas y tenemos el miedo a decir, ¿sabes qué? No quiero hacer eso por mala información o tal vez por experiencia de otra persona que tuvo tal vez algo similar, pero le fue mal, ¿verdad? Sí, así es. Que bueno que comentas esto antes de retirarnos, porque mira, sucede que hay un tipo de miedo que se le llama miedo colectivo, que se pasa de boca en boca y de voz en voz y a través de todo lo que te rodea. Y la mayoría de las personas se prestan a esto, como se jalan como imanes para ser cómplices de los miedos colectivos. Entonces es importante que tú no te dejes llevar por lo que escuchas, por lo que ves, por lo que le pasa a otra persona. Nosotros ya somos personas adultas conscientes, donde podemos echar a andar lo que Dios nos ha dado, que es una conciencia, una mente, sabiduría, fortaleza, inteligencia, para que nosotros decidamos en nuestra vida. Nosotros sabemos qué es lo bueno para nosotros y cómo lo vamos a llevar a cabo y no dejarnos llevar por cosas que, porque las demás gente dice, piensa, hace o deja de hacer, sino toma la decisión tú, la vida es tuya, la vida es individual, es personal y es tu mejor obra de arte en esta vida y hazla de manera maravillosa, que el amor vaya de por medio siempre en tu vida, en todo lo que te rodea.
es lo mejor que puedes hacer aquí. Estás aquí para trascender en el amor, para amar y para hacer brillar todo lo que traes dentro. Damas y caballeros, hay que tomar ese riesgo, hay que seguir esos consejos, por favor. Y antes de todo, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas bendiciones Un a ti. placer. Y pues seguimos transmitiendo y seguimos trabajando en diferentes temas súper importantes. Y ya cuando salgamos de esto, definitivamente unir nuestras fuerzas y laborar pues en todos los proyectos que tenemos pendiente. Muchísimas bendiciones de nuevo y damas y caballeros, no es como uno comienza, es como uno termina en el desarrollo personal, en el cuerpo, alma y espíritu. Y hasta el siguiente tema. Muchísimas gracias, bendiciones a todos y los veo pronto. Nancy, adiós. Adiós. Bye.